Bienvenidos, hermanos en Cristo. Hoy reflexionaremos sobre un sacerdote con chispa mexicano, José de Jesús Aguilar. Nuestro mundo se está volviendo viejo con tanta seriedad y el sacerdote hoy tiene la misión de mantener el carácter diáfano del universo y así preservar el humor. Esto lo escribía un arzobispo, Fulton Sheen. Cuando celebramos el misterio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, brota un elemento que debe ser esencial en nuestra espiritualidad y es la alegría. ¿Y de qué alegría se trata? No nos estamos refiriendo aquí a la alegría consumista e individualista tan presente en algunas experiencias culturales de hoy, porque el consumismo solo empacha el corazón. Puede brindar placeres ocasionales y pasajeros, pero no da como fruto el gozo. El derecho propio nos dice que nuestra alegría ha de ser espiritual y sobrenatural. Es por esto que rendimos un homenaje a tantos de nuestros religiosos que en muchas partes y desempeñando muy variados oficios, viven en constante alegría. ¿Y cómo? Pues conservando el recuerdo de los beneficios de nuestro Señor. Y a pesar de sus cansancios, limitaciones, pruebas y fracasos, viven alegres por estar cerca de Cristo y así ser útiles a la iglesia. Pero muy especialmente vayan estas palabras a todos aquellos que por lo infructuoso de sus trabajos apostólicos, por los diferentes tormentos espirituales, están vacilantes, desalentados y prontos a rendirse a la tristeza. Dios quiera servirse de esta reflexión para consolarlos y para que vuelvan a sus almas la serena alegría. Presentamos a continuación un ejemplo de un sacerdote con chispa mexicano, José de Jesús Aguilar, con sus muestras de alegría y una entrevista donde nos muestra sus grandes valores humanos para ejercer su sacerdocio en continua alegría. El mismo día de la ordenación sacerdotal, mientras todos mis compañeros entraron sonriendo a la Basílica de Guadalupe, a mí me agarró una crisis que toda la procesión desde la sacristía hasta llegar al altar entré llorando por impotencia. Vino la primera lectura, la segunda, la tercera del Evangelio, yo seguía llorando hasta que vino el llamado con el nombre Pase José de Jesús Aguilar
Y en ese momento dije, Señor, tú conoces mi limitación, mis limitaciones, mis dudas. Si quieres que te sirva, aquí estoy. Y justamente cuando nos echamos al piso, que significa morir a una vida pasada y confiar mucho en Dios, en ese momento me llené de una gran tranquilidad que sigo conservando hasta el momento. Y a mí no me gustaba hacer cosas que no entendía, por eso me llevaban a misa. Yo prefería ya de adolescente, vamos a misa, entraba por una puerta, me salía por la otra y no participaba. Y después como adolescente, ya como joven, ¿por qué Dios permite la guerra? ¿Por qué Dios permite el aborto? ¿Por qué Dios permite tantas injusticias? Como mucha gente se pregunta. Y yo decía, si Dios existe, o es alguien al que no le importamos, o es alguien que piensa peor que yo. Y fue a partir de que mi novia me pidió que fuéramos a un retiro de Cuaresma a la iglesia del Buen Tono con un sacerdote que, bueno, yo dije, hay que cumplir con la novia. Y fue esa plática en donde se me empezaron a abrir los ojos acerca de la fe. Porque este sacerdote empezó a hablar no solamente de dogmas o de catecismo, sino empezó a hablar del ser humano, de la antropología del ser humano, de sus necesidades y de cómo Dios respondía a esas necesidades. Y a mí no me gustaba hacer cosas que no entendía, por eso me llevaban a misa. Yo prefería ya de adolescente, vamos a misa, entraba por una puerta, me salía por la otra y no participaba. Y después como adolescente, ya como joven, ¿por qué Dios permite la guerra? ¿Por qué Dios permite el aborto? ¿Por qué Dios permite tantas injusticias? Como mucha gente se pregunta. Y yo decía, si Dios existe, o es alguien al que no le importamos, o es alguien que piensa peor que yo. Y fue a partir de que mi novia me pidió que fuéramos a un retiro de Cuaresma a la iglesia del Buen Tono con un sacerdote que, bueno, yo dije, hay que cumplir con la novia. Y fue esa plática en donde se me empezaron a abrir los ojos acerca de la fe. Porque este sacerdote empezó a hablar no solamente de dogmas o de catecismo, sino empezó a hablar del ser humano, de la antropología del ser humano, de sus necesidades y de cómo Dios respondía a esas necesidades. Empecé a leer El Principito y se me quedó grabada la frase: lo esencial es invisible para los ojos, solo se ve bien con el corazón. Es posible que Dios me esté hablando aunque yo no lo esté viendo. Y a partir de esa pregunta, ¿Dios me está hablando? Sentí que Dios me llamaba para cambiar algunas cosas. Empecé queriendo cambiar a las prostitutas en la Merced, a los rateros en la Merced. Trabajé con ellos sin ser sacerdote, sin ser seminarista, simplemente invitándolos a que dejaran esa vida para seguir un camino mejor. Y después vendrían ya otras cosas que me irían llamando cada vez más al seminario, y finalmente decidí entrar con la inseguridad de poder llegar a ser sacerdote. Pero cuando entré al seminario y dentro de las materias encontré una gran cantidad de cosas que me ayudarían a entender más y acercarme al ser humano, como por ejemplo counseling en el seminario para aprender a escuchar a la gente, pedagogía, caray, sagradas escrituras y además el mundo del arte. En el seminario había teatro, estudiantina, clases de piano. Yo dije, wow, aquí se forma una persona, aunque no sea sacerdote, para ser un gran ser humano y poderse comunicar con los demás. Y cada vez mientras pasó más el tiempo en el seminario, me fui enamorando de esta carrera, y solamente hasta cuando vino la ordenación, aunque tuve otros momentos de duda, dije, creo que no voy a ser capaz de esto. Mis debilidades, mis limitaciones me lo van a impedir. Y por eso, el mismo día de la ordenación sacerdotal, mientras todos mis compañeros entraron sonriendo a la Basílica de Guadalupe, a mí me agarró una crisis que toda la procesión, desde la sacristía hasta llegar al altar,
entré llorando por impotencia. Vino la primera lectura, la segunda, la tercera del Evangelio, yo seguía llorando hasta que vino el llamado con el nombre Pase José de Jesús Aguilar, y en ese momento dije: Señor, tú conoces mi limitación, mis limitaciones, mis dudas. Si quieres que te sirva, aquí estoy. Y justamente cuando nos echamos al piso, que significa morir a una vida pasada y confiar mucho en Dios, en ese momento me llené de una gran tranquilidad que sigo conservando hasta el momento, porque sigo teniendo limitaciones, dudas, pero recuerdo ese momento y digo: el Señor me acepta con esas limitaciones también. Así es como se enamora la gente. La gente se enamora de la gente que la trata bien. Por eso dice la palabra amable, es aquella persona que merece ser amada. ¿A quién amo yo? A quien me trata bien. ¿A quién amo yo? A quien me respeta, a quien me comprende, a quien me escucha. Yo creo que por eso mucha gente seguía a Cristo, porque Cristo era amable, alguien a quien se podía amar sin ningún problema. Así que yo lamento mucho todavía que haya muchos sacerdotes que no comprendan esto y que con el afán de corregir a la gente, ayudándola, encauzándola, utilicen primero corrijo y después atraigo. Cuando quieres atraer ya se fueron, porque lamentablemente no se trata únicamente de atraer a la gente, sino también decirle: ten cuidado, porque hay gente que te engaña. Hay cosas que parecen agradables pero que pueden quitarte la vida, y esa es la labor pastoral que me ha tocado hacer. Un papá, una mamá tiene que hacer ¿qué? Tiene que educar a su hijo para que aprenda a hacer las cosas. Pero cuando ya las puede hacer, hijo, a volar. Hijo, independízate. Hijo, toma tu propio camino. Y eso es exactamente la mayoría de edad. ¿Qué es lo que hace Cristo? Eso. Capacita a sus apóstoles, los acompaña, les perdona sus errores, les dice: ánimo, Pedro, me negaste, no le hace. Tomás, no creías, ánimo. Y cuando ya están listos, dice: ¿qué creen? Cristo no se queda con ustedes físicamente todo el tiempo, porque si no, oye, Cristo, hazlo tú, ¿no? Vienen a pedir, resuélvelo tú. Dice Cristo: no, físicamente ya no. Con mi Espíritu Santo sí, pero físicamente ya no. Enseñándonos, no hay nadie indispensable. Y Cristo nos dice: eres valioso, útil, importante. ¿Y qué creen? Que desde que Cristo ascendió a los cielos, la iglesia continúa. Y sobre todo continúa gracias a los que no son dependientes. Ay, Padre, usted dígalo. Ay, Padre, usted decida todo. Ay, señor obispo, usted es el único que... No. Qué bueno que haya una cabeza en la iglesia, pero también tiene que haber muchos laicos que tienen iniciativas como gente adulta para hacer las cosas. Las redes sociales, como lo dijo Cristo, echen las redes, son una forma de atrapar a los demás. Sin embargo, tienen esta doble posibilidad: atrapar para el bien o atrapar para el mal. Porque encontramos en las redes sociales mucha porquería, mucha pornografía, incluso gente que se aprovecha para atrapar a muchachas o muchachos en redes de prostitución, pero también podemos encontrar opciones de atrapar en el voluntariado, atrapar en el gusto por la cultura y muchas cosas más. Desde mi punto de vista, yo utilizo las redes para tratar de hablar del bien y también de algo divertido, porque a veces se nos olvida esto. Se nos olvida que la vida también tiene que ser divertida, incluyendo la parte de religiosidad, en la que mucha gente piensa, si es algo religioso, algo de Dios, tiene que ser algo serio. De hecho, estoy pensando en mandar a hacer una pintura donde Cristo se está riendo ampliamente, porque lo han puesto sonriendo, pero en la mayoría de las ocasiones es un Cristo serio, como si nunca la Virgen María le hubiera hecho cosquillitas,
como si San José no hubiera hecho reír al niño con alguna travesura, o como si nunca hubiera jugado, incluso con los apóstoles. Yo creo que cuando Cristo se fue de esta tierra, se fue sonriendo.